Hola, muy bienvenidos. Estamos iniciando nuestro quinto capítulo del ciclo Conversemos Chile. Este quinto capítulo trata del escenario político y el proceso constitucional. Para eso tenemos un gran invitado, el exministro del Interior, Víctor Pérez, un exministro que es una persona que tiene cierta atracción por el peligro, porque acaba de tener una difícil tarea como ministro del Interior y ahora se acaba de embarcar en una campaña para la presidencia de la UDI que promete ser tal vez tan difícil como fue su periodo en el Ministerio del Interior. Junto conmigo está Gonzalo Cordero. Esta es una iniciativa de Libertad y Desarrollo que representa a Gonzalo y de Exante.cl, del cual soy el director. Muy bienvenido, Víctor. Es un gusto estar aquí contigo. No, muchas gracias. Yo quiero agradecer tanto a Gonzalo como a ti, Cristian, de que me hayan invitado a este Conversemos, porque yo creo que tanto Exante como Libertad de Desarrollo están contribuyendo a algo que a mí me parece que es fundamental en el Chile que viene, que es conversar. Yo creo que últimamente hemos entrado la política o el escenario político en algo que nadie le escucha a nadie, digamos, y por lo tanto eso hace que sea muy difícil poder dilucidar en realidad cuál es el destino, a qué puerto vamos a arribar en este proceso constitucional que se definió el 25 de octubre y que tiene el próximo 11 de abril una fecha fundamental. Así que conversar para poder dilucidar a dónde queremos ir, me parece una tarea importante. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, hay mucho que conversar. Por favor, Gonzalo. A propósito de eso, Víctor, y me sumo a los agradecimientos de que hayas venido. A propósito de eso de conversar, hoy día la oposición es una oposición bastante heterogénea. ¿Cómo ves tú la posibilidad de diálogo y de acuerdos? Porque no solo se trata de conversar, sino que también de arribar a acuerdos razonables. A pesar de que tenemos una oposición que yo concuerdo que es heterogénea, hay un predominio, a mi juicio, muy exacerbado de una izquierda muy radical que ha ido ocupando ciertos espacios que hacen que, por lo menos en la Cámara de Diputados, algo menos en el Senado, pero en la vida política en general, el centro, la centroizquierda moderada, tenga pocos espacios. Y eso creo que es una de las primeras cuestiones que debemos resolver, y por eso yo tengo un gran optimismo por el 11 de abril, porque ese día, digamos, si se logra la centroderecha, la centroizquierda tener una participación electoral importante, podrían ellos no desconectarse, pero sí tener una mayor autonomía frente a la izquierda más radical. Mientras ese centro esté muy dominado por lo que es la izquierda radical a través de las redes, a través de la FUNA, a través de la intolerancia, a través más bien de amenaza. Yo creo que la expresión más clara de eso es lo que le pasó al senador Ricardo Lagos a propósito del primer retiro del 10% de la AFP, cuando hizo una propuesta absolutamente coherente con lo que él piensa y coherente con el tema que se estaba tratando, y fue funado, fue atacado duramente y abdicó inmediatamente de esa postura. Ese ejemplo, que es muy dramático, creo que sigue estando muy presente, y por lo tanto, a pesar de la heterogeneidad, los espacios de diálogo no son fáciles, no son sencillos, y lo puedo decir como ejemplo en primera persona. En la acusación constitucional en el Senado hubo 4 o 5 senadores que analizaron el tema en profundidad y tuvieron una postura distinta, y muchos de ellos han sido duramente atacados. Por lo tanto, creo que la gran oportunidad que se nos abre del proceso constituyente es que electoralmente podamos volver a revitalizar a los sectores más moderados, para que verdaderamente ese diálogo y esos acuerdos sean posibles. Por el contrario, si creo que ese 12 de abril lo que prima son más bien las posiciones más radicales, el diálogo va a ser muy complejo, a lo menos. Gonzalo mostró una cara de la moneda, que es los problemas con la izquierda más dura, pero Chile Vamos
también ha tenido problemas bastante complicados. Es más, la predicción de la moneda, que yo supongo que se hizo cuando tú estabas ahí en el comité político, era que después del 25 de octubre la derecha se encauzaría en una misma línea, con cohesión, y lo que hemos visto con el segundo retiro y con todos los problemas que han venido es que el desorden en la centro-derecha sigue y tal vez se ha agravado después del 25 de octubre. Yo no sé si se ha agravado. El 25 de octubre yo creo que ha ido generando, o después del 25 de octubre en Chile Vamos ha ido generando todo un diálogo en los temas más institucionales, más políticos, que demuestra una voluntad de unidad. Después del 25 de octubre, la acusación en mi contra era complejo y generó unidad al interior de Chile Vamos, a pesar de todas las dificultades que se podían crear. Entonces esos dos hechos a mí me generan un cierto optimismo. El tema de algunos en que los elementos más de popularidad inmediata pueden ser más atractivos que mantener una política responsable, más seria, de mediano a largo plazo, particularmente en materia política y social, creo que es la que nos va a generar mayores dificultades, lo que obliga a un mayor ejercicio de los liderazgos. Hoy día la fragmentación de los partidos, y la UDI no es una excepción, hace de que algunos escojan el camino más popular, que es el más fácil, pero que a la larga le va a causar más daños al país. Yo creo que si los liderazgos logramos hacer entender de que la política, las definiciones políticas tienen que ser necesariamente a mediano o largo plazo en una sociedad inmediatista, en una sociedad que todo es inmediato, podemos ir avanzando. No es una tarea sencilla ni fácil, pero yo en ese sentido soy optimista. ¿Por qué un militante de la UDI debería votar por ti y no por Javier Macaya? A ver, yo lo que le estoy diciendo hoy día a los militantes de la UDI es que yo aspiro a que la UDI sea un actor relevante en el proceso de este nuevo Chile que se tiene que construir. Y digo nuevo Chile porque el 25 de octubre se encaminó a una convención constitucional que tiene que hacer una nueva constitución, un nuevo rayado de cancha, donde nos vamos a entender. Y yo aspiro a que en ese debate seamos relevantes, seamos una voz escuchada, seamos una voz que verdaderamente logre comprender los nuevos tiempos, logre comprender la nueva realidad y no utilizar lo que algunos amigos míos expresan, que lo que dice la UDI. Yo fui partícipe de eso, una política de ser un dique de contención. La UDI nace no siendo un dique, sino que siendo, digamos, un actor de propuestas muy renovadoras hace 30, 35 años. ¿Macaya representa ese dique de contención? No, yo no digo que Macaya, yo lo que yo quiero proponer, a lo mejor podemos, en la UDI va a confluir un gran proyecto unitario del conjunto de los militantes. Yo quiero ser relevante en la discusión del próximo año, quiero que la UDI sea relevante, que nos abramos a los debates y a las discusiones nuevas con nuestros principios, con nuestros valores, pero entendiendo que el país verdaderamente va transitando por una vía distinta a lo que nosotros defendimos ahora 10 años, 8 años atrás. Y eso hace que tengamos que distinguir entre nuestras ideas y muchas veces las políticas públicas. Hubo ideas nuestras que siguen siendo perdurables, que siguen siendo extraordinariamente valiosas, pero las llevamos adelante a través de políticas públicas que no fueron eficaces y eficientes. Y creo que una de las cuestiones fundamentales con las cuales tiene que actuar la política, particularmente en este periodo, es que lo que haga sea eficiente, sea eficaz, sea percibido como la ciudadanía de que está resolviendo los problemas. La mejor expresión de eso, a mi juicio, es el sistema de pensiones. Yo creo que la capitalización individual es un camino adecuado, pero la política pública empleada al final de cuentas no fue eficaz, no fue eficiente, y la gente la percibió como algo que lo perjudicaba, y por lo tanto la idea sigue estando vigente. La política pública no la analizamos adecuadamente y eso hace que tengamos que hoy día llegar a acuerdos de algo distinto, llegar a acuerdos de mecanismos diferentes a los que en un determinado momento, por no captar
en su momento la dificultad de la política pública implementada nos lleva a concordar. Tú usaste una expresión que a mi juicio es de las expresiones más poco definibles, poco asibles en la política, la expresión nuestras ideas. Porque yo cuando te escucho a ti decir nuestras ideas, o cuando yo escucho a Javier Macaya decir nuestras ideas, yo sé que hay básicamente un universo de conceptos comunes, pero hay una cantidad de parlamentarios de la UDI hoy día, hay una cantidad de parlamentarios de Chile Vamos hoy día, que a mí me cuesta encontrar algo en común con ellos, en sus votaciones, digamos. Para que sea relevante la UDI, ¿no crees tú que se necesita depurar un poco eso, bajar un poco eso de cuáles son nuestras ideas? No, absolutamente. Yo creo que algo que nos fue pasando en el devenir del tiempo es que carecemos de un proyecto político. O sea, nuestras ideas tienen que estar expresadas en un proyecto, que es donde queremos arribar, donde queremos caminar. Y al carecer de un proyecto político definido, sino que solo de ideas que a lo mejor para muchos pueden ser vagas o difusas, se generó al interior de los partidos esa fragmentación de que cualquier podía interpretar a su manera cualquier cosa, digamos, y por lo tanto muchos utilizaron el camino fácil de la popularidad, de ser popular. ¿Cuál es la relación de ese proyecto con la popularidad? Claro, y por eso el proyecto político, yo no conozco ningún proyecto político que verdaderamente haya logrado triunfar en el mundo en un plazo que solo tenga como elemento característico la popularidad inmediata. La responsabilidad, la visión de mediano a largo plazo son esenciales, si no esto no ha caminado. Yo vi hace poco un documental sobre la caída del muro de Berlín y lo que pasó en la RDA, con todas las grandes empresas que tenían y todo, y la decisión de Helmut Kohl fue una decisión extraordinariamente impopular en los primeros 4 o 5 años. De hecho, hubo grandes movilizaciones en lo de que era la XRDA, producto de la impopularidad de las medidas. Pero hoy día, después de 20, 30 años, eso no hay nadie que lo discuta como que fue algo absolutamente necesario de realizar. Por lo tanto, la mera popularidad, particularmente la popularidad inmediata, creo que un proyecto político no la tiene que desechar, pero la tiene que mirar con cierto recelo y distancia. Ahora, eso que tú dices es justamente de lo que acusan a Lavín varios sectores de la UDI. ¿Estás de acuerdo con eso? No, yo no estoy en desacuerdo de eso. Yo creo que si alguien lee adecuadamente lo que está pasando en el país es Joaquín Lavín. Yeah. Y por lo tanto creo que esa demostración, esa resistencia a Joaquín Lavín de la adhesión ciudadana en los peores momentos de las ideas de la centro derecha demuestra que no solo hay popularidad, sino que también hay una empatía, hay un nexo que yo no desdeño de buenas a primeras. No, yo lo digo porque Evelyn Matei, que también es precandidata de la UDI, tiene ese discurso respecto de Lavín y al parecer tiene cierta adhesión al interior de la UDI. No sé, entre Lavín y la Evelyn Matei, ¿cómo los ves tú? A mí me entusiasma que la UDI tenga 2 candidatos presidenciales, 2 precandidatos presidenciales que marquen y tengan una buena adhesión ciudadana. Eso es una demostración de que tenemos algo que tenemos que desarrollar más adecuadamente, que tenemos que profundizar, que tenemos que construir más adecuadamente, porque hay una base de que la gente ve en personas que han llevado nuestros ideales durante 30 años, siguen siendo y teniendo una mirada de la ciudadanía bastante... ¿De quién te sientes más cerca de los dos? Yo he trabajado con los dos, digamos, y por lo tanto creo que las diferencias de ambos son más bien de forma que de fondo. La UDI va a tener que definir institucionalmente a quién va a apoyar, y yo voy a garantizar que esa definición institucional sea muy icónica para ambos. Ese juego con la popularidad o impopularidad presente, digamos, ¿cómo se lidia con eso en
en la práctica, en lo concreto, con los parlamentarios, porque nosotros en la centro derecha va a tener que llevar una lista de convencionales que van a luego tener una discusión fundacional. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios ahí en la medida que tú seas presidente de la UDI para conformar esa lista y para tener una cierta orientación en esa discusión luego en la convención? Lo principal, en primer lugar, además de las características personales que debe tener cada uno de quienes asumen este desafío de ser convencionales, creo que para mí va a ser esencial que todos se sientan parte de un equipo, que se sientan parte de un colectivo, no que son figuras individuales como en algún momento en la política nacional esto aparece. Ese va a ser una definición básica, esencial, al que convoquemos, al que invitemos, al que incorporemos como candidato constituyente, sepa que aquí es un equipo y es una tarea colectiva, una tarea común. Eso en la derecha es muy compleja. Nosotros en un momento dado lo hicimos y se hizo de una manera efectiva. Tenemos que tomar los ejemplos de esos momentos, adecuarlos a la realidad de hoy día, pero que cada uno de los que esté sentado ahí, que sea elegido, primero candidato, después elegido convencional constituyente, sienta que es un equipo que individualmente no es tan relevante como lo es colectivamente. Eso lo hicimos nosotros, nos sentimos parte de un equipo y nadie osaba tener una actitud distinta. Ese espíritu, esa esencia va a ser, a mi juicio, fundamental, y el cuidado de las capacidades personales, de las capacidades individuales, de las capacidades profesionales, de las capacidades para obtener adhesión ciudadana, va a tener que estar este otro elemento de que forma parte de un equipo, y ese es el equipo que verdaderamente logra llevar adelante las ideas y las propuestas para que verdaderamente sean relevantes y por lo tanto estén expresadas en la Constitución. Eso no parece ser muy así en el Congreso hoy día. No, hoy día tenemos una etapa en que la popularidad inmediata y por lo tanto el individualismo es el que prima. Eso nos demuestra a todas luces de que perdemos. Eso demuestra a todas luces que estamos incluso generándole un daño a nuestras propias ideas, a nuestras propias propuestas, debilitando aspectos que son fundamentales en nuestro diario, como es la institución de la Presidencia de la República. Ese individualismo, a lo mejor lo que hacen no lo constatan, no lo ven, no se dan cuenta, pero eso es un daño que es extraordinariamente complejo. Yo no logro entender, o me cuesta entender, a veces me lo explico un poco, pero me cuesta entender que dentro de mi colectivo haya gente que dice que haya gente que logra con sus votos que nuestra coalición no tenga poder en el Congreso. Porque en definitiva es eso. Entonces, el tema de formar parte de un equipo, de formar parte de un colectivo, me parece que es esencial. Si no entendemos eso, vamos a ser relevantes como por momentos nuestras bancadas están haciendo, particularmente en la Cámara de Diputados. Tú dijiste que la centro-derecha y la UDI carecen de proyecto político en este momento. Tú eres candidato a la presidencia de la UDI y fuiste ministro del Interior del presidente Piñera, que ahí son los dos ejes donde orbita la centro-derecha. Tú como candidato, ¿qué proyecto político propones para la UDI? Los proyectos políticos no son, a mi juicio, meras abstracciones y propuestas. Yo tengo claro lo que debe ser la política para mí. Se tienen que construir. Yo tengo que convencer a una mayoría importante de que ese proyecto político es el que todos debemos abrazar. ¿Y con qué argumentos los vas a convencer? En primer lugar, a mí en esto, la experiencia, lo empírico, la enseñanza que nos ha dejado todo este tiempo es evidente que es lo que no tenemos que volver a repetir. Porque a partir un poco del 18 de octubre todos entramos solo en la coyuntura, a defender la coyuntura, y estar en el gobierno era más todavía coyuntura, y por lo tanto los partidos se empezaron a adecuar a eso. Hay que pensar en Chile futuro, y la gran oportunidad de la Convención Constitucional es que decir qué queremos para Chile en los próximos 30,
40 años. No es una tarea sencilla ni fácil, pero hay que construirlo. Yo creo que un país tiene que tener, digamos, un puerto de llegada. Ese es mi proyecto político, a dónde queremos llevar a Chile. Y lo quiero construir con mis ideas, con las ideas de otros, pero para mí fundamentalmente es lograr convencer a un colectivo que esté dispuesto a jugarse en la convención, en los consejos municipales, en las alcaldías, en las gobernaciones, para que se lleve adelante. Y eso significa elegir muy claramente a las personas, a los hombres y mujeres que nos van a acompañar en estos desafíos electorales que tenemos. Y en esa lógica de conformar un equipo, que quienes ocupan cargos de elección popular se sientan parte de un equipo y por lo tanto no existe ese individualismo que tú mencionas, ¿no habría sido mejor que los principales liderazgos de la UDI se pusieran de acuerdo y enfrentaran esto con unidad, o para eso es mejor una elección competitiva entre dos dirigentes por los que yo tengo tanto aprecio como eres tú y Javier Macaya? Yo creo que es mucho mejor competir. Yo no visualizo que una elección de la UDI, que tiene además una campaña corta de 20 días, genere divisiones, genere, como dicen los argentinos, grietas tan profundas. Todo lo contrario, yo creo que nos va a dar la oportunidad de escuchar a mucha gente, escuchar al militante que nos acompaña durante tantos años, y jóvenes que se han incorporado en el último tiempo en La Pintana, como en Las Condes, digamos, en Concepción, como en Antofagasta. Yo creo que la política hoy día tiene que tener un sentido más épico de convocar a muchas personas, mucha gente, porque ya solo los liderazgos individuales no son capaces, y eso se ha demostrado en todas las fuerzas políticas, y por lo tanto creo que el ejercicio democrático de competir es, a mi juicio, fundamental. Distinto es cómo tú administras si ganas o pierdes. Si yo gano, voy a tratar de integrar; si pierdo, voy a buscar también integrar. Por el contrario, si yo gano y liquido a todos los que no estuvieron conmigo, y si pierdo, digamos, me dedico a torpedear a los que me ganaron, no hay duda que voy a hacer una situación absolutamente inviable. Cuando yo hablo de unidad, es que escuchando a la militancia en la UDI tenemos que construir esa unidad, y ahí nadie sobra, todos faltan, porque además en la práctica, en los hechos, los partidos van a estar sometidos a un estrés que nunca antes tuvieron. 7 elecciones en un año. Nunca antes un partido chileno estuvo sometido a ese estrés, y por lo tanto nadie falta, porque en una elección no solamente es el candidato, sino que es el que genera ideas, el que acciona políticamente. Hay tantas tareas y obligaciones que cumplir, y por lo tanto la unidad, a mi juicio, es fundamental, pero una unidad nacida, digamos, de una discusión, nacida de un debate, nacida de movilizarnos y conocernos quiénes somos de la UDI de Arica Magallanes. Ahora, pero mirando desde afuera da la impresión que hay un ingrediente importante de caudillismo en esta elección, porque antes de que irrumpiera Paulo Longueira estaban básicamente muy bien encaminadas las negociaciones para que hubiera una directiva de consenso, probablemente liderada por Juan Antonio Coloma o por alguien. Y surge Paulo Longueira, donde él mueve mucho el escenario. Tú eres candidato porque Paulo Longueira te pidió que fueras candidato. ¿Hasta qué punto un partido se puede construir o puede construir un proyecto político cuando movimientos caudillistas, o ponle otro nombre si quieren, menos peyorativo, se me ocurre, no quiero ser peyorativo, pero el nombre que se me ocurre, provocan este tipo de cismas dentro de un partido? Porque claramente, sin que entrara Longueira, habría hoy día un proceso de unidad del partido. No, yo tengo una visión distinta a lo que pasó. Digamos, yo creo que Longueira aparece porque no se logra construir un proyecto unitario. Y por lo tanto nace esa necesidad de un liderazgo, y él la interpreta de esa manera. Yo era ministro de Interior, pero todos iban a conversar conmigo. Yo conversaba mucho también con dirigentes de la UDI, y no se lograba construir una unidad. Así que yo no creo que ese sea el escenario real. ¿Cuál es el escenario real, entonces? Yo creo que el escenario real es la necesidad de fortalecer la UDI, de modernizar la UDI, de colocarla al nivel
de los tiempos y movilizarla. Yo creo que eso ha ido adquiriendo cada día mayor fuerza al interior de la UI. Y eso hace necesariamente que en un acto electoral todos aquellos que quieren aportar puedan competir y puedan desarrollarse. En las regiones hay distintas listas, digamos, para las directivas regionales, por lo tanto hay un movimiento de dirigentes que quieren participar. El hecho de haber llegado a un acuerdo creo que habría complicado, habría impedido de que dirigentes regionales, que dirigentes locales también estuvieran dispuestos a salir a la calle, a presentarse ante sus compañeros de partido, vamos a querer dirigir. No, yo no... La unidad no tuvo nunca, o la unidad en el sentido previa, es decir, no hay elecciones. Que no haya elecciones nunca tuvo mucha adhesión este año en la UDI. Yo quisiera llevarte a un tema distinto. Orden público. Tu experiencia como ex ministro del Interior. Mira, si mi memoria no me falla, en el gobierno del presidente Frei Montalva, en 6 años el ejército tuvo 6 comandantes en jefe. Ahora, en el gobierno del presidente Piñera, en 3 años, tenemos al 4º general director de Carabineros y tenemos un problema de orden público grave, sostenido. Ya sabemos cómo terminó en el siglo XX la crisis y cuál fue la reacción del ejército a ese periodo. ¿Cómo ves tú la situación de Carabineros, la gobernabilidad, la capacidad del gobierno de mantener el orden público, tanto desde el punto de vista de la legitimidad política como de los instrumentos técnicos, que básicamente es la policía? A ver, yo creo que el primer análisis que tú tienes que realizar frente a una situación es que hay un sector importante de la población, ya alguien lo decía ayer en los medios, a través de los medios de comunicación, valía la violencia. Yo creo que difícilmente uno puede encontrar, hay momentos en la historia de Chile que sí fue, pero últimamente encontrar un sector significativo que valía la violencia. Y la valía de la violencia no solamente en el discurso, digamos, sino que también muchas veces en la acción. A mí me llamó mucho la atención del día viernes anterior, mi último viernes de ministro del Interior, que me tocó ir a la Araucanía porque asesinaron al cabo Naín. Y la discusión pública era por qué el cabo Naín iba en un auto no blindado, por qué no tenía chaleco antibalas, y nadie hablaba de los asesinos. La discusión se produjo porque la primera información que yo tenía, el fiscal lo había dicho, era armamento de guerra. El fiscal dijo alto calibre y yo dije de guerra. Y la discusión era el calibre. Da lo mismo el calibre, se lo mataron. Entonces, por lo tanto, el primer elemento que hay que tener en consideración en el tema de orden público es que hay un sector significativo de la sociedad que valía la violencia. No la enfrenta, no la condena, no la aísla. Y eso es extremadamente difícil para un país. Hay sectores menores, pero que la justifican incluso. Ese es un elemento que yo creo que políticamente nosotros tenemos que enfrentar con mucha fuerza para aislar a los violentos y para que carezcan de toda legitimidad. Cuando tú le das legitimidad a los violentos, eso entramos en una espiral que es lamentable para quienes creemos en la democracia, en el Estado de Derecho, en la resolución pacífica. Como yo creo que el país tomó como resolución el transitar por la vía de la política y por lo tanto la democracia con el acuerdo del 15 de noviembre, con el plebiscito del 25 de octubre, tenemos que ir al segundo paso que ha hecho el Estado para tener una policía con los estándares que permitan garantizarle a la ciudadanía el orden público. Sin orden público no hay democracia, sin orden público no hay respeto a las personas, no hay respeto a nada, digamos, y por lo tanto el orden público es un valor democrático fundamental. Y yo creo que uno de los instrumentos que tiene el Estado para enfrentar a la violencia y resguardar el orden público, que es Carabinero, tiene la dificultad que durante mucho tiempo no se hizo nada para colocarla en el nivel o que tuviera los estándares que significa un país democrático con estos niveles de violencia. Y por eso a mí me parece que apuntar a Carabineros con el dedo hoy día y no asumir las propias responsabilidades que el Estado tuvo en esta materia me parece claramente es muy injusto, porque quienes gobernaron durante 24 años ampliaron Carabineros de 20.000 a casi 60.000.
pero nada en modernización, nada en formación, nada en especialización, nada en transparencia. Enfrentar al narcotráfico, el fenómeno del narcotráfico, significa mucha especialización, mucha formación. Es un tema muy difícil y complejo. Enfrentar al orden público en situaciones como la que hemos vivido también requiere especialización y formación muy alta. El caso de Pío Nono, cabro que lleva 6 meses en la calle, 22 años, y lo mandaste a resguardar el orden público, derivó esto en una cosa fatal, un accidente que ojalá nunca hubiera ocurrido, y por lo tanto te demostraba con ese hecho que tenemos carabineros que técnicamente no está a la hora. Tiene una alta vocación de servicio, unas convicciones que a mí verdaderamente me hacen apoyar mucho a carabineros, pero le falta el tema de prepararlos adecuadamente, formarlos adecuadamente para poder estar. Esto no es una novedad solo en Chile. La policía inglesa, por ejemplo, en 2011 tuvo situaciones muy complejas, digamos, y a partir de ahí tuvieron todo un tema de preparación muy fuerte. Entonces yo creo que es absolutamente factible, cuando tú te decides que tu camino es la democracia, el camino del Estado de Derecho, tener un instrumento, una policía que responda con estándares de respeto a las personas para enfrentar el orden público, enfrentar el narcotráfico. Creo que son dos elementos que hoy día Chile tiene que tener muy, muy en consideración. Y lamentablemente a lo mejor estamos empezando muy tarde el proceso, pero lo estamos empezando. Hay una ley de modernización, está el tema de la formación, está el tema de la especialización. Tenemos que hacerlo. Hemos recogido ideas de personas absolutamente distintas a lo que nosotros creíamos. La unidad coordinadora está conformada por especialistas distintos y hayan hecho propuestas. El domingo leí en la prensa, digamos, propuestas sobre esta materia. A lo mejor vamos a tener que caminar con mucha urgencia, pero técnicamente es absolutamente posible modernizar, reformar Carabineros. Ahora lo vamos a tener que hacer a lo mejor con mayor rapidez y urgencia de lo que hubiera sido óptimo, pero llegamos a un estado tal que, a mi juicio, lamentablemente vamos a tener cosas con las urgencias, pero hubo una reforma y una modernización con Carabineros. Donde uno va, la gente pide más seguridad, donde uno va, la gente pide más carabineros, donde uno va, pide más tenencias, más comisaría. Ahora, eso es lo que pide la ciudadanía y el Estado como tal tiene que contribuir a que esas tenencias, esos carabineros, esas comisarías sean eficaces, sean eficientes y respeten los derechos de las personas. Y eso es absolutamente factible. Para este gobierno, perdona Cristian, para este gobierno, el tema de que Carabineros tenga un nuevo mando civil, como es la Guardia Civil Española, ¿es un tema de principio o es un tema discutible? Yo te puedo dar mi opinión. Creo que Carabineros, digamos, tiene una estructura y una tradición de carácter militar que es necesario preservar. Yo diría que transformar eso significaría, y un mando civil sería cambiar absolutamente la estructura de Carabineros, y creo que no es necesario hacerlo. O sea, y hay ejemplos de policías en el mundo que vivieron situaciones similares y que mantuvieron su esencia, su rol, y se adecuaron absolutamente a los tiempos. En Chile tuvimos la experiencia de intervención civil en las policías, particularmente en la Policía de Investigaciones, y no fue una buena experiencia, tanto así que en los últimos 30 años se ha mantenido que el director general, que es una policía civil, sea alguien de sus filas, porque las instituciones tienen su propia dinámica que hace que, si su mando es distinto a lo que es su tradición, lo que es su estructura, pueden generarse aspectos absolutamente no deseables. Yo creo que el tema del mando civil nace de otro concepto, que tampoco estoy de acuerdo, que es refundar, hacer una policía nueva. Yo creo que Chile tiene una experiencia, tiene aspectos muy positivos, tiene aspectos negativos que son absolutamente posibles de rectificar. Ahora, una de las principales críticas, y que da la impresión de que hay razones fundadas para eso, es la autonomía que todavía conserva Carabineros sobre el poder civil, o sea, en el tema de su finanza,
la capacidad de proteger a sus integrantes que cometen abuso. ¿Cuánto se ha avanzado respecto de verdad que el Poder Civil tenga el control de Carabineros, como ocurre en cualquier democracia normal? Y que yo supongo que tú, como ministro del Interior, durante 3 meses tuviste problemas también para manejar a Carabineros. Carabineros no siempre le dice la verdad a las autoridades, tiene espacios de autonomía enormes. Eso no es un proceso fácil. ¿Cuál fue tu experiencia como ministro del Interior en eso? No hay duda que el tema central es la autonomía de las instituciones, en este caso de Carabineros. Fíjate que y hay ejemplos que son notables. Carabineros, por el caso Huracán, altera pruebas para condenar y llevar a la cárcel a la persona. No hay violación de derechos humanos más notable que eso. Y el Poder Civil no hizo absolutamente nada. Nada. Ni un sumario, ni un llamado a atención, nada. Por lo tanto, el tema de la autonomía es el elemento central de lo que es la reforma y la modernización de Carabineros. Y ya está pronto de ser ley de la República el primer eslabón de esa... ¿Cuál es ese? En la ley de modernización de Carabineros hace que las dotaciones de Carabineros, ¿cuántos Carabineros van a Las Condes? ¿Cuántos van a La Pintana? ¿Cuántos van a Los Ángeles? ¿Cuántos van a Chillán? ¿Cuántos van a Arica? Es una decisión autónoma hoy día de Carabineros. La ley de modernización obliga a que Carabineros tenga un plan estratégico que tiene que ser aprobado por la autoridad civil, cosa que hoy día no existe. Tiene que ser aprobado, y no solamente aprobado por la autoridad civil, sino que informado al Congreso. Por lo tanto, esa información va a generar notablemente un debate sobre por qué en Las Condes hay 1000 Carabineros y por qué a lo mejor en La Ventana hay 500, etcétera, ¿te fijas? Eso en una arista del tema, pero se inició ese proceso porque no hay duda que la autonomía excesiva es una de las dificultades. Hoy día... Es la principal, parece, ¿no? Claro, hoy día Carabineros también tienen plena conciencia de eso. Yo nunca podría decir, digamos, que en mi relación con Carabineros se me dijo usted no se meta aquí. No. ¿Pero tú estás de acuerdo que es el principal problema de Carabineros, claro, la autonomía? Claro, la autonomía, sin duda, la autonomía financiera, la autonomía presupuestaria también son algo excesivos que dicen relación que era absolutamente razonable por una policía de 15.000, 20.000 personas, digamos, en una policía de 60.000, 70.000 personas con la importancia hoy día. Eso para ellos también es absolutamente inmanejable. Sí. Ahora, esa autonomía siempre debe mantenerse en lo que dice relación con el trabajo policial propiamente tal. ¿Ah? Una cosa es que administrativamente, financieramente, en la definición de los planes, los mandos, todo eso, la autoridad política, civil, por supuesto, tiene que incidir, pero a la hora que la autoridad política empieza a inmiscuirse en las investigaciones policiales, tenemos un problema de derechos fundamentales. Absolutamente, o sea, cuando nos expliqué adecuadamente la autonomía en una serie de decisiones de carácter político, en las decisiones operativas, del trabajo operativo propiamente policial, para eso está Carabineros, ese es su rol, esa es su tarea, como también otros organismos públicos, los hospitales, digamos, la tarea es de los médicos, de los directores de hospitales, pese a que dependen las definiciones más políticas de presupuesto, las toma la autoridad, que si en determinado momento un gobierno empieza a definir los temas operativos, a actuar sobre los operativos, claramente ya eso no estamos hablando de autonomía, estamos hablando de un control político que va contra las reglas propias de la democracia y de una gestión adecuada. Por lo tanto, yo entiendo que así como la autonomía que hoy día existe inhibe al poder elegido democráticamente a tomar las decisiones que verdaderamente contribuyen al fortalecimiento de la policía de esa institución, el hecho de que esa autoridad elegida democráticamente empieza a definir los parámetros de la cosa operativa de Carabineros es ya diluir la institución.
indudablemente en democracia todas las cosas tienen que tener sentido común y de racionalidad. A veces eso es lo menos que existe y se pierde, pero en este caso lo que es operativo claramente es porque son los que saben, digamos, lo que hacer. El médico es el que sabe operar, el militar es el que sabe operar un tanque, cómo se opera, digamos. El especialista en orden público es el carabinero que se formó para enfrentar el orden público y es el que tiene que tomar esas decisiones. Víctor, hace un par de meses nosotros en Exante.cl le hicimos una entrevista al Contralor General de la República, Bermúdez, y él dijo justamente que no había ningún tipo de control sobre Carabineros y relató que un día antes que se diera a conocer este sumario administrativo que él hizo contra 7 generales del alto mando por su responsabilidad en violación de los derechos humanos, tú fuiste a conversar con él y conversaron sobre el tema y él habría hecho ver exactamente eso, digamos, de que era el deber de la Contraloría tomar esas medidas en la medida en que nadie estaba controlando Carabineros. ¿Tú le encuentras razón al Contralor? No, y por eso tuve esa conversación con el Contralor. Porque también ahí la Contraloría, en los sumarios lo que avanza es en el mérito de una determinada decisión. Y como dijo don Arturo Alguna-Zócar en una carta dirigida al Mercurio pocos días después, la tesis de la Contraloría y que debe operar la Contraloría es absolutamente distinta. El mérito de una determinada decisión de un director del hospital, el mérito de la decisión de un determinado director del registro civil, el mérito de una decisión de un determinado general, lo que corresponde al ámbito. Lo que hace la Contraloría es si los recursos se gastaron bien, si el uniforme fue bien comprado, si esa granada fue comprada a través de mecanismos adecuados, pero la Contraloría jamás entra en el mérito de las definiciones, sino que en las irregularidades que una determinada institución opera en el ámbito de lo que es su presupuesto de sección. Yo creo que ahí el Contralor claramente excedió y la mejor respuesta se la dio don Arturo Alguna-Zócar. Yo quería entrar un poco en el tema de tu renuncia y la primera pregunta es, yo creo que la respuesta es obvia, pero a lo mejor tú tienes otra visión. ¿Tú crees que si hubiera ocurrido lo del orfanato días antes de que se votara la acusación, tú habrías sido absuelto en el Senado? Difícil poder predecir, pero no hay duda que hechos que causan impacto público, hechos que no se discuten a fondo, sin duda influyen en las decisiones políticas en un momento tan líquido en que... Pero sinceramente, ¿sí o no? ¿Tú crees que sí, no hay duda que un hecho de esa naturaleza habría generado una actitud distinta. Por eso yo tomé la decisión de renunciar, por 2 razones. Una, porque creo que el presidente de la República no podía quedar 10 días sin ministro del Interior. Me parecía básico un gobierno con el nivel de exigencia que tiene este, con el nivel de urgencia que tiene este, con el nivel de estrés que tiene este. No hay duda que la figura del ministro del Interior es ejemplar. No es cualquier otro ministro y por lo tanto a mí me parecía que el presidente no podía quedar con el ministro interino, con el ministro soberano. Y en segundo lugar porque era sacar al gobierno de la discusión. Y eran mis decisiones, las decisiones que yo tomé, las que se tenían que discutir. Y por lo tanto sacar de estrés al gobierno, que es una cosa difícil y se puede lograr o no se puede lograr. Pero esas son las 2 razones, porque hay una oposición, como dijimos al principio, que lo que quiere es obstaculizar, complicarle la vida al gobierno, cualquiera sea la razón. Y a mí me parecía que sacar al gobierno de la discusión hizo que en el Senado se hiciera un debate mucho más profundo, y que yo tengo la mejor expresión en a lo menos 3-4 discursos de senadores de oposición, y particularmente en el discurso del senador Buenchumilla, que plantea de que la centroizquierda en materia de la Araucanía tiene que pedir perdón. Ese debate no se podría haber realizado si yo representaba al gobierno en ese momento. Creo que la renuncia permitió una discusión un poco más profunda de los temas de que hubiera sido autoridad de gobierno. El último punto sobre esto, estábamos hablando del presidencialismo y lo debilitado que está el presidencialismo. A mí me llamó mucho la atención, entendiendo el proceso que pasaste, que tu renuncia haya sido por teléfono.
O sea, entiendo perfectamente que tú tenías tomada, o la tomaste en ese minuto, la decisión de que si esto no, en la Cámara tenía un resultado adverso por los motivos que tú acabas de dar, preferías ir al Senado. Ahora, ahí no faltó una conversación previa con el presidente, porque una renuncia por teléfono de un ministro para mí es algo inédito. No, yo conversé con el presidente antes, no habíamos conversado en términos genéricos, no frente a la situación particular. Lo conversamos, él tenía una opinión, yo tenía otra. Él quería que tú te debías quedar hasta el final. Claro. Después, la mitad de la sesión, él me llama, yo salgo de la sesión y volvimos a discutir sobre el tema. Y ahí decidimos que la resolución final iba a ser inmediatamente después de la sesión. Porque a mi juicio eso era muy importante, porque una vez concluido el debate en la Cámara, era la oportunidad. Cualquier otra oportunidad posterior habría tenido otros bemoles, otras dificultades. Y eso le dice el presidente. Al final el presidente aceptó, me apoyó y me hizo una recepción muy cariñosa en la moneda, digamos. Por lo tanto, creo que los argumentos que esgrimimos eran argumentos, a mi juicio, de fondo. Y la oportunidad era muy significativa. O sea, la oportunidad era muy importante. Yo creo que ha habido una trivialización de las acusaciones constitucionales que ha venido acompañada de una excesiva judicialización de la política. Veía en la prensa ayer que los 2 ministros del Interior anteriores a ti están declarando como imputados en causas por el tema de eventuales violaciones a los derechos humanos en el control del orden público. ¿Cómo ves tú eso, el rol institucional, digamos, y si hay que hacer algún ajuste en esto, el rol institucional del Ministerio Público? A ver, no hay duda, digamos, de que todas nuestras instituciones están en un proceso de debilitamiento. O sea, y por lo tanto, y cuando hay un sector de la política que usa las instituciones para debilitarlas aún más, eso es una realidad que estamos sufriendo. En el tema de las acusaciones constitucionales, si ustedes observan con detención el debate, ni el diputado acusador, ni los diputados acusadores en el Senado, ni en el debate en la Cámara de Diputados, se habló de la acusación. Cuando la discusión debería ser sobre el mérito, lo cual tú te estabas acusando, y las 3 causales por las cuales me acusaban prácticamente no fueron mencionadas, digamos, ni formar parte de los alegatos. O sea, es el ejercicio de obstaculizar, el ejercicio de complicar a un gobierno y aprovechar una determinada mayoría para poder generar. Yo espero que lo que fue la resolución en el Senado haga pensar, haga analizar con mayor detención una futura acusación constitucional, pero no soy optimista sobre eso. En segundo lugar, el tema de la judicialización, digamos, que un poco va, digamos, incluso al tema que hizo el Contralor General de la República, es que instituciones del Estado se sienten con absoluto derecho, digamos, obligación de juzgar a otras instituciones en las acciones del mérito. Y yo creo que eso lo hacen sin una mínima ecuanimidad. La violencia inusitada que sufrió nuestro país a partir del 18 de octubre no es tema ni para la Contraloría ni muchas veces para el Ministerio Público. El contexto donde se da, necesariamente, si uno analiza los informes de la Contraloría con respecto a Carabineros, es algo como que un país que estaba muy tranquilo, de repente un carabinero tiene una bomba lacrimógena que entró a un hospital. No hay análisis de cuál era la situación que se está viendo. Y en el Ministerio Público, salvo algunas excepciones, absolutamente en la línea. La fiscal Chong da 3 versiones entre el sábado y domingo de la situación del Pilono. 3 versiones. Cuando pide la audiencia de control de detención, dice que un carabinero toma de las piernas a un ciudadano y lo tira solo. No hay duda que si eso fuera así, sería una violación de derechos humanos, un acto brutal, un abuso brutal. Cuando
en la audiencia de detención justifica, ya habla de que Carabinero impulsó al manifestante. Y cuando se discute el tema de las cautelares, plantea que venían corriendo en paralelo y que como el carabinero venía con mochila, con peso, el impacto genera la caída. 3 versiones. No hay duda de que uno debiera exigir, digamos, al Ministerio Público una mayor decisión, una mayor claridad, una mayor precisión, una mayor objetividad. Pero no es posible, y por eso yo expresé públicamente que yo dudaba de que al final del día, al final cuando termine el proceso, podamos condenar a alguien con el delito de homicidio. Este fue un hecho lamentable, que ojalá no hubiera ocurrido, que ojalá no ocurra más, pero muy lejano a lo que era el homicidio. Entonces, estamos viendo que las instituciones empiezan a actuar, digamos, para la opinión pública. Y por lo tanto uno ve que, por ejemplo, el Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada con las 2 carabineras quemadas en la Plaza Italia. A propósito de eso, ¿cuál es tu evaluación, ahora que ya no eres ministro, la puedes decir con toda sinceridad, del desempeño del fiscal nacional Jorge Abot? Yo lo dije antes, lo expresé durante siendo ministro y lo digo ahora. Yo creo que el Ministerio Público está claramente al debe ante la sociedad, claramente al debe. La objetividad con que actuar el Ministerio Público es uno de los elementos centrales de su rol, no está siendo cumplido a cabalidad. Y te demuestro el ejemplo, o sea, el caso de Pío Nono, a mí me parece bien, y lo dije, que el Ministerio Público en menos de 12 horas tenía un fiscal, pero ¿y de las carabineras quemadas en la Plaza Italia? A propósito del tema del presidente que hablábamos y del clima político que hay hoy día, mucha gente plantea que uno de los problemas institucionales que tiene Chile es el hiperpresidencialismo. ¿Tú estás de acuerdo que hay un hiperpresidencialismo? ¿Cómo lo viviste tú? Y si crees que hay que cambiar eso en una futura convención constituyente. Indudablemente el diseño institucional tiene que ser coherente en su conjunto. Y yo creo que el sistema electoral que tenemos no es coherente con un sistema presidencial. Todo tiene que haber una coherencia. Tú puedes tener un sistema presidencial yo soy presidencialista, digamos, creo, uno revisa la historia de Chile y si me dan a elegir, digamos, voy a estar siempre mucho más cercano a un régimen presidencial. Creo que el país, los chilenos siempre quieren una autoridad fuerte y todo. Pero si todo el resto del diseño no es coherente con esa definición política base, va a generarte dificultades como las que estamos viviendo hoy día. Nosotros modificamos el sistema electoral a un sistema electoral proporcional que es absolutamente compatible con los regímenes parlamentarios. Y por lo tanto tenemos hoy día la dificultad real de que tenemos un parlamentarismo de facto que no está en ninguna parte de nuestro orden institucional, producto de una definición que no se pensó en el contexto o en el conjunto de las instituciones del Estado de Chile. Y una expresión de eso es que los liderazgos en la oposición, los liderazgos presidenciales, ya no vienen de la moderación, sino que vienen de posiciones más extremas. Cuando tú tienes un sistema electoral que privilegia al extremo, al que saca el 2-3%, le da un poder importante, por lo tanto ese poder marca y fluye y rige y marca las pautas del moderado, queda en una situación verdaderamente límite. Y la mejor expresión es que quiénes son los candidatos moderados de la centroizquierda que hoy día puedan estar en la lucha presidencial. No existen. Y perdón por el toque de pesimismo, pero ¿y por qué la convención constituyente que se va a elegir con ese mismo sistema electoral tendría que ser distinta? Porque no te exige que sea coherente con algo adicional. Lo que salga de la convención constitucional debería ser coherente. Hay un elemento, pero no hay duda que el riesgo es que grupos muy extremos también sean los que marquen. Y además está vinculada al quórum de las decisiones de la Convención Constitucional. Por eso los grupos más extremos quieren cambiar eso, porque no hay duda de que ese es un elemento que
tiende no a hacer desaparecer, pero a minorar lo que es el efecto que hoy día está en la Cámara de Diputados, que es exactamente lo mismo. Y eso hace que los partidos de Chile Vamos, la UDI, ¿ya?, tome esto como una definición muy categórica de acción política para enfrentar esta situación, para que si nosotros logramos el mismo resultado electoral de la última elección parlamentaria, deberíamos tener 72 constituyentes. Yo espero que más, tengamos más, que hagamos un trabajo para que sea superior y que esos 72 constituyentes verdaderamente reflejen las ideas, las propuestas, el proyecto político del sector y actúen como un colectivo para poder llegar a acuerdos con quienes piensan distinto. ¿Con José Antonio Kast o sin José Antonio Kast? Mira, yo no he analizado los temas electorales, pero yo tiendo a creer que nadie sobra, pero también tenemos que hacer un esfuerzo por conquistar, incorporar a quienes formaron parte de la concentración más moderada y que cuando ingresó el Partido Comunista fueron absolutamente desplazados, y a mi juicio ellos tienen que tener también un espacio. En Chile, que tenemos que construir con mucha amplitud y con convicciones muy profundas, pero también teniendo claro de que con lo que se construye son para 30, 40 años más, y por lo tanto eso tiene que marcar claramente lo que queremos hacer para el futuro. ¿Hay alguna otra pregunta, Gonzalo? No. Yo te quería agradecer, porque quería terminar con una pregunta. Nadie pasa 98 días en el Ministerio del Interior en un momento como este en el país impunemente. Siempre saca alguna lección, algo que digamos que no conocía o que lo sorprendió. ¿Cuál es la principal lección que tú sacas de tu estadía y de tu salida tan rápida del Ministerio del Interior? Los 98 días me hicieron, creo, con mayor nitidez. Tenía conciencia de ello, pero me dieron a ver con mayor nitidez lo que está en juego en el Chile de ahora. Yo creo que es una definición muy profunda, que si nosotros no tomamos conciencia de lo que Chile se está jugando para sus próximos 30, 40 años, podemos arrepentirnos. Creo que desde el Ministerio del Interior a lo mejor uno puede tener una visión más de conjunto, me permitió ver, y por ende me angustiaba mucho cuando me reunía con las bancadas nuestras, digamos que un sector importante de ellos, no mayoritario, pero importante, no tenía conciencia de lo que se estaba empezando a jugar en Chile, y por lo tanto lo que les preocupaba era básicamente el matinal del día posterior, y eso creo que para el país, para Chile, es muy complicado, muy difícil y muy peligroso. Bueno, Víctor, te queremos agradecer mucho, muy interesante la entrevista, y muchas gracias. Muchas gracias también, Gonzalo. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, me entretuve bastante, espero que ustedes también. Sí, está bien. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.